La 62ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en convenio con el Archivo General de la Nación, tiene el honor de presentar a ustedes el presente conversatorio sobre la Ley de Archivos desde el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, retos de su aplicabilidad. Este ejercicio trata de brindar un espacio de reflexión y sensibilización de las autoridades jaliscienses y de los sujetos obligados para dar a conocer la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, con el propósito de identificar las disposiciones generales que deben cumplirse y con ello contribuir a un mejor control de la documentación que se genera en las instituciones para así preservar la memoria estatal y reforzar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. En este conversatorio tenemos la asistencia y participación de los principales actores que integran la vida interna del Honorable Congreso del Estado de Jalisco y, por supuesto, de frente al perfil que organiza al Sistema Estatal de Archivos, nos acompaña en esta ocasión el presidente del Consejo Estatal. En primer lugar, quiero agradecer y dar la pauta para que nos dé un mensaje el señor diputado Jonadab Martínez García, quien es presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Señor diputado, sea usted bienvenido y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, especialmente a la gente que nos sigue a través del canal Parlamento y de los diferentes medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta transmisión que, como ya se mencionó, es un paso histórico en el Estado de Jalisco, dar cumplimiento a una ley general que tiene que ver con los archivos de nuestra nación y en este caso del Estado de Jalisco y sus municipios. Es una premisa fundamental que los archivos, reconocidos como la base de la vida de los sistemas de transparencia, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, sean ya vigentes en nuestro Estado. Y resulta muy fácil comprender la importancia y la relevancia que tiene para Jalisco y también para sus municipios esta aprobación. Quisiera yo enunciar los principales objetivos que tiene esta ley, como lo son asegurar el acceso a la información contenida en los archivos y la rendición de cuentas, regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, promover el uso y aprovechamiento de tecnologías para mejorar la administración de los archivos, así como contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, y fomentar la cultura archivista y el acceso a los archivos. Quisiera ampliar un poco más este comentario, pero estoy seguro que con la participación de cada uno de ustedes, la gente que nos sigue a través del canal Parlamento o a través de los medios de comunicación podrá entender la importancia que tiene en que Jalisco tenga una ley de archivos, que es importante para el Estado, para la función pública, para la rendición de cuentas, es trascendente. Por eso es que desde la presidencia de este Congreso del Estado celebro que exista este conversatorio, porque además Jalisco, entiendo, tiene y goza de uno de los marcos normativos de trascendencia y de avanzada en la materia de archivos. Por mi cuenta, agradecido por la invitación de cada uno de ustedes y celebrar este conversatorio, estaré a la orden y al pendiente en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias al diputado Jonadab Martínez García, quien es presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por sus palabras y, en consecuencia, proseguiremos con el programa que nos hemos trazado para dar curso a este conversatorio. A continuación, nos acompaña el maestro Luis Eduardo Romero Gómez, quien es director del Archivo Histórico del Estado de Jalisco y preside actualmente el Sistema Estatal de Archivos. Su intervención, su participación representa además al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a la organización que tenemos de los archivos municipales y su regionalización a lo largo y a través de los 125 municipios que integran el territorio del Estado de Jalisco. Pedimos, en consecuencia, al maestro Luis Eduardo Romero Gómez se sirva hacer uso de la palabra y exponernos sus expectativas respecto de los retos que tiene trazados la aplicabilidad de la nueva ley de archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. Saludos, maestro. Gracias, maestro Carlos Ramiro,
agradecido ahí por el espacio, por la convocatoria que nos hacen tanto el Congreso del Estado, ahí a través de la mesa directiva, nuestro amigo el diputado Jonadab, al secretario general, que también nos dio oportunidad de saludarlo, que está en línea, así como a tu persona, Carlos Ramiro, como encargado del archivo en el Poder Legislativo. Bien, en cuanto al tema que nos cita el día de hoy, las expectativas del sistema estatal de archivos. Pudiera mencionarles, obviamente, que es un conjunto orgánico que se encarga del funcionamiento de las distintas áreas de archivo de la organización documental en el estado de Jalisco. Esto incluye a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, que es el conversatorio, y que agradecemos la convocatoria, y el judicial, tanto como también así habla la ley que nos ayudaste mucho, maestro Carlos Ramiro, y el cual fue aprobada, y bien nos decía nuestro amigo diputado Jonadab, el pasado 19 de noviembre del 2019. Ya contamos aprobada y que fue aprobada por unanimidad ahí en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que se busca por parte de este sistema? Es el que los distintos sujetos obligados ante la ley de archivos cumplan con la misma. Si bien existe la Ley General de Archivos y a través del legislativo se logró armonizar la misma y poder contar con la Ley Estatal de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, que se coordinen y lo hagan de una manera homogénica y funcional para cada uno de los sujetos obligados, que es lo que nos marca la misma ley. O sea, debemos de cumplir, pero cada uno de los sujetos obligados. Para ello, se prevé la existencia, como tú bien mencionabas, maestro Carlos, del Consejo Estatal de Archivo, que es el máximo órgano del sistema y que tenemos a bien por el tercer transitorio de la misma ley, el cual nos hace los encargos para poder estar coordinando los trabajos de este consejo y que tú formas parte, maestro Carlos. ¿Cómo se compone el consejo? Obviamente lo mencionábamos que debiera de ser por el director del Archivo General del Estado, pero al no existir esta área, a un servidor como director del Archivo Histórico y por mandato de la ley, lo mencionaba, nos han encargado estar viendo las tareas de este consejo. Se conforma también por el responsable de archivos, que es tu caso, maestro Carlos, el responsable de archivos del Poder Legislativo, así como también el encargado de archivos del Poder Judicial. Si bien menciono encargados, porque cuando se realizó la misma ley, tuvimos el cuidado de no tener que nombrar directores por las cuestiones presupuestales, en dado caso de que no existiera tal encargo de director, con un encargado de archivos estaríamos cubriendo a cabalidad con la misma ley y no entrar en complicaciones de generar nombramientos, generar partidas presupuestales, que es lo que nos sucedió también aquí en el Ejecutivo, que no está la Dirección General de Archivos y pues ahí andamos haciendo otras ocupaciones también nosotros, aparte de la nuestra de director del Archivo Histórico, ¿no? También habla del encargado del archivo del Tribunal de Justicia Administrativa, como el encargado de archivos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el encargado de archivos del Instituto de Transparencia, del ITEI, así como del archivo en trámite y de concentración de la Universidad de Guadalajara, el mismo encargado de archivos de la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura, un representante también del Colegio de Jalisco, y se tendrá que nombrar, que esa es una asignatura pendiente, un representante de archivos privados, y que ya en
subsecuentes sesiones del Consejo, daremos a la tarea. Esa es una encomienda que la tendrá que resolver el propio Consejo. ¿Qué se espera del Consejo? Hay aspectos técnicos en los procesos de gestión documental que la ley no resuelve. La ley nos sirve como una guía general, pero hay aspectos muy específicos cuya ejecución, los criterios claros para todos los sujetos obligados, el cual un ejemplo son las bajas documentales, mejor conocidas como las depuraciones de archivo. Es un proceso que requiere seguir ciertos pasos y siempre con mucha transparencia para no estar depurando documentos que tengan todavía vigencia legal, que tengan vigencia contable, o que pueda ser el caso, que eso nos preocuparía más como encargados del área, que sean documentos con un valor histórico. Entonces, en las depuraciones sí se encargará el Consejo de estar supervisando que se lleven a buen término esos procesos. Esos criterios tendrán que ser claros y parejos para todos los sujetos obligados, los cuales ellos determinarán a través de sus grupos interdisciplinarios cuál será la duración de los mismos documentos, la estadía en cada uno de los archivos, ya sea del archivo en trámite, del archivo de concentración, y cada grupo interdisciplinario podrá sujetar sus mismos criterios y tiempo. No obstante, a estos momentos complicados, se logró implementar lo que fue el 27 de febrero del 2020, se logró el mismo proceso. Creo que Sí. Sí, buenas tardes. Ya parece que se quitó. Mencionaba el 27 de febrero del 2020 se llevó a cabo la sesión de instalación y por razones del mismo COVID y la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, los trabajos no han sido tan avanzados como hemos querido. Hemos llevado a cabo ya 2 sesiones y lo cual nos marca también la ley que deban de ser 2 sesiones por año, y estamos por convocar a la siguiente sesión de este año. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué asignatura tenemos pendiente dentro del Consejo? En estos momentos se dio a consideración por parte de los consejeros un reglamento interno del mismo Consejo, el cual, lo mencionaba, está a su consideración para en la próxima sesión tratar de poder obtener sus propuestas y poder aprobarlo en la próxima sesión. También está el pendiente para hacer la convocatoria, y lo mencionaba en un inicio, para el representante de los archivos privados, el cual se tendrá que hacer una convocatoria y tendrán que ser plasmados sobre qué condiciones se podrá participar para poder formar parte del Consejo. A razón de los archivos municipales y lo que se plasmó ahí en una posible regionalización. La ley prevé que los sujetos obligados, a razón de los municipios, puedan asociarse para generar archivos en común. Esto está en el artículo 33, en el párrafo 14, y el artículo 38 también habla de la posible asociación. Y así poder subsanar tanto las necesidades de infraestructura con relación a su archivo de concentración, y también lo podrían hacer para el archivo histórico. Ahí se podrían asociar por regiones ciertos municipios que por cuestión de carencia de infraestructura y de recurso presupuestal pudieran hacerlo
por sí solos. Entonces, existe la apertura para que se puedan asociar. Y efectivamente estos no deberán de ser impuestos, sino que será a razón y a propuesta de los mismos municipios, por tales o cuales regiones, los cuales se pudieran asociar. No quisiéramos hacerlo una imposición por parte del Consejo Estatal y en la brevedad estaríamos convocando al Consejo para poder plantear algunas propuestas para su asociación. Y bien, en cuanto a la Dirección General de Archivos, es el área del Poder Ejecutivo del Estado encargada del tema de los archivos en el Poder Ejecutivo, pero también toca apoyar a los municipios, como mencionábamos, que por temas presupuestales se hayan visto complicados en la creación formal de la misma dirección del archivo del municipio. Por lo que recientemente, el 7 de febrero de este año 2021, se instruyó a la Dirección del Archivo Histórico, en esta ocasión también, para que se encargara de las funciones de la Dirección General. Y una de ellas, precisamente, es el guiar a los municipios del Estado en cuanto al cumplimiento de nuestra ley, tanto estatal, que se encuentra armonizada con la ley general, pero es obligatoriedad de cada sujeto obligado el cumplir. Ahí la Dirección General de Archivos servirá como coadyuvante, así como también el Consejo Estatal, para poder llevar a cabalidad el cumplimiento de estas dos leyes. Entonces, sería en dado caso mi propuesta y quedo a disposición por si hay alguna pregunta o algún tema que tengamos que ampliar, maestro Carlos. Muchísimas gracias, maestro Luis Eduardo Romero Gómez, director del Archivo Histórico del Estado de Jalisco y presidente del Sistema Estatal de Archivos a través de su consejo. Quiero a continuación reconocer el esfuerzo por estar presente con nosotros que hace el señor secretario general del Honorable Congreso del Estado, abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, a quien damos una cordial bienvenida y le pedimos se sirva a hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, abogado Gracias. Salvador de la Cruz. Gracias, maestro, y con el permiso del diputado presidente de la mesa directiva, Juan Adán Martínez, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge González Arana, y de mis compañeros aquí panelistas en este conversatorio, hablando con el tema de archivos. Para nosotros, desde la Secretaría General, es importante el recalcar que en nuestro país, a raíz de las reformas constitucionales que en materia de transparencia se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del 2014, se generaron una serie de reformas y adecuaciones legales en materia de transparencia en forma integral, lo que resultó en la aprobación en primera instancia de la Ley General de Transparencia y en segundo lugar, ya en el 2015, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y finalmente la Ley General de Archivo publicada en el Diario Oficial de la Federación, como ya lo refirió Luis Eduardo Romero, el 15 de junio del año 2018. Contando las entidades federativas con un año para armonizar y regular de manera local la administración de los documentos públicos e históricos de los respectivos entes, en este caso el Estado de Jalisco y posteriormente nosotros aquí en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado hemos avanzado como sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia se han implementado, instalando desde los principios del año pasado nuestro comité de archivo y avanzando hacia la institucionalización y entrada en funcionamiento del Archivo General del Congreso, el cual se conforma por la oficialidad de partes, los archivos de trámite, de concentración y en nuestro caso particular con la enorme cantidad de archivo histórico que conforme al trabajo legislativo realizado, mismo que por sus cualidades tendremos que resguardar por un periodo de 70 años, como mínimo, en razón de su permanentes y elevados relevancia para la memoria del Estado de Jalisco. Y en sentido contrario,
llevar a cabo la correspondiente baja de documento de aquellos cuyo plazo de conservación haya concluido o su vigencia se encuentre prescrita en sus valores tanto administrativos como legales, fiscales o contables. Es por lo anterior que, si bien es cierto hemos avanzado en las obligaciones legales en materia de la Ley Estatal de Archivos, nos hemos encontrado inmersos a la vez. Estamos en el enorme reto de generar en el Congreso de manera general el catálogo de disposición documental y en lo particular en cada área de su cuadro general de clasificación archivística, en donde se plasme de manera general y sistemática los datos de identificación, los valores y la vigencia documental, los plazos de conservación, así como la disposición para que ello contar con un archivo de trámite que nos dé certeza legal y que garantice que se cumpla el ciclo vital de los documentos y que en su momento se viene al respectivo archivo de concentración para su resguardo y disposición final. Es por lo ya expuesto que seguiremos trabajando arduamente con la finalidad de cumplir a cabalidad con las disposiciones legales en materia de archivo, entendiendo la exigencia tanto legales como las de la sociedad para salvaguardar el ejercicio fundamental de los trabajos que conlleva este Poder Legislativo en el Estado de Jalisco. Es importante recalcar que en el caso del Congreso, yo creo que en el Estado, Luis Eduardo también lo va a traer en mente, de la contingencia del COVID-19, nos dio un freno para efectos de avance en los trabajos en esos comités, pero que de alguna otra manera nosotros hemos venido trabajando con actos tendientes al cumplimiento para no violentar la norma, y es ahí donde ahorita nos enclavamos en esa dinámica en todas las áreas administrativas y en todos los entes del Congreso del Estado. Yo creo que al fondo ya el maestro es el que trae el pivote fundamental, el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, David Madera y todo ese equipo que forman parte del esquema y quien se va a recargar todo el tema del archivo para efectos de, como ya lo comenté hace un momento, para empezar a clasificar una vez que el comité defina los tiempos, los movimientos y los plazos de los tipos de los documentos que tenemos. Eso tendría yo que aportar y estaríamos a sus órdenes como para seguir dialogando e intercambiando opiniones. Gracias por su atención, maestro. Muchas gracias al abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes por su participación. Me parece que clarifica de manera extraordinaria la caracterización interna que conforma al Congreso, perdón, al Archivo General del Congreso del Estado de manera específica a través de el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. Hago hincapié en la importancia y trascendencia de lo que es rescatar la cultura archivística del esquema nacional e internacional, adoptar los preceptos que le son propios y, más allá de todo esto, proponer una estandarización del esquema funcional del archivo al servicio, por supuesto, de todos los jaliscienses y de todos los mexicanos, y finalmente interactuar con los representantes que integran el Consejo Estatal del Sistema de Archivos de Jalisco a propósito de refrendar, uno, el compromiso por la conservación de la memoria documental del Estado, y número dos, por hacer una cultura archivística que nos permita también refrescar el conocimiento de lo que es Jalisco, de lo que es su compromiso y de lo que es el paradigma de su marco normativo vigente en términos del derecho positivo. A continuación, y a título personal, debo asumir una exposición breve de lo que representa la archivística del Congreso del Estado y particularmente el compromiso a través del cual se conforma, uno, en una alianza a través de una asociación nacional de archivos parlamentarios de la República Mexicana, y por el otro lado, reconocer el mérito que tiene, el liderazgo que ejerce el Archivo General de la Nación y por consecuencia la implantación, uno, de la Ley General de Archivos, sería el conjunto normativo de orden federal, y número dos, la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. A partir de la reforma, la más reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, dependiente de la Secretaría General
que nos hizo el favor de presentar hace un momento el abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, debo de señalar, nace una nueva estructura, el Centro de Investigaciones Legislativas, que contempla dos áreas. La primera, el área de biblioteca, archivo y editorial, donde históricamente está depositado el archivo y la cultura que corresponde al buen manejo de esta área. Y número dos, el área de estudios jurídicos, que se dedica a las investigaciones parlamentarias en forma, de carácter jurídico, de carácter económico, político y social. En el primero de los casos, el Archivo General, habíamos dicho, se divide en tres organizaciones. El archivo de trámite, y aquí hay que reconocer el compromiso de lo que eso significa, es la figura de la Secretaría General la que nos representa, el seguimiento de la Asamblea Legislativa y las comisiones permanentes y especiales del Congreso, y a partir de ello la memoria documental. Se cuida el ciclo vital del documento y por consecuencia, bueno, los grandes documentos que expide el Congreso del Estado, previa aprobación de la Asamblea Legislativa, son las leyes a través de sus decretos y los decretos de reformas y adiciones. Y por supuesto se le da seguimiento al funcionamiento natural que corresponde al Congreso Constituyente Permanente del Estado de Jalisco, con todas las reformas y adiciones que se ven aprobadas al texto vigente y con la contabilización, por supuesto, de las aprobaciones que hacen los cabildos municipales respecto de las reformas que han sido aprobadas por el Congreso en función de constituyente permanente. Finalmente, la memoria de esta actividad parlamentaria del Estado de Jalisco se guarda o contiene dentro del Archivo General del Congreso. El archivo de trámite, decíamos entonces, es la memoria viva de orden documental a lo largo de los 3 años que contempla la legislatura en turno. En este caso, la 62ª legislatura constitucional del Estado de Jalisco desempeña sus funciones a lo largo de los años de 2018 a 2021. La segunda parte, el archivo de concentración, son los 70 años anteriores, ya nos adelantaba el señor secretario general, y esto contemplaría la guarda de un archivo documental que comprende de 1948 a 2018 técnicamente. Y la parte más antigua es la conformación del archivo histórico, que guarda precisamente documentos parlamentarios de la Diputación Provincial en 1812 al nacimiento del Congreso del Estado de Jalisco en 1824, y de ese Congreso de 1824 hasta 1948 técnicamente. De 1812 a 1948 se comprende el espectro documental del Archivo Histórico del Estado de Jalisco. En la lógica funcional del Congreso, bueno, hoy en día, lo señalaba el secretario general, tenemos vivas las leyes de transparencia, tenemos viva la ley de protección de datos personales y tenemos vivas las leyes tanto federales como estatales que conforman el sistema anticorrupción. En la lógica correspondiente, la funcionalidad de los archivos va de la mano con la cultura de la transparencia, la protección de los datos personales y la vigencia, la vida misma de los sistemas anticorrupción. Está claro que la funcionalidad de los distintos entes como sujetos obligados, lo señalaba el maestro Luis Eduardo Romero Gómez, tiene mucho que ver con el servicio que da la organización de la administración pública, la perspectiva del Poder Ejecutivo, la organización del Poder Legislativo con el buen funcionamiento y la marcha de sus funciones internas, y el Poder Judicial con su organización en cuanto a administración de justicia y la impartición de la misma que hacen a través de las sentencias que dictan. En la lógica del seguimiento, no solamente la conformación tradicional bajo la luz del principio de división de poderes interesa a la perspectiva de la guarda celosa documental del archivo y por supuesto a lo que es el ciclo vital del documento, sino que se interesa también por conocer aquellas participaciones que tiene el Estado respecto de los organismos públicos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y todos aquellos en los que de alguna manera participa el Estado, incluso los archivos privados que guardan de alguna manera la trascendencia social, económica o política del Estado de Jalisco, en nuestro caso, y de sus municipios. Me queda claro que el compromiso es muy grande,
También está claro que en esta legislatura, que representa la 62ª legislatura constitucional del Estado, no se va a concluir esta tarea. Esta tarea queda comprometida con las posteriores legislaturas y por consecuencia con el trabajo legislativo que estudiará, reformará, adicionará para actualizar las necesidades que requiere el sistema de archivos a efecto de sobrevivir a las presentes generaciones. A continuación, yo quiero ceder el uso de la palabra al señor licenciado David Madera Soltero, quien se desempeña como jefe del archivo de concentración de este Centro de Investigaciones Legislativas y quien tiene que darnos su perspectiva respecto del compromiso funcional que guarda el archivo de concentración. Por favor, licenciado Madera. Muchas gracias, doctor Carlos Ramiro. Con el permiso del diputado presidente Jonadab Martínez García, diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, maestro Luis Eduardo Romero Gómez, director del Archivo Histórico del Congreso del Estado de Jalisco y presidente del Sistema Estatal de Archivos, abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general del Congreso. Con su permiso de usted, doctor Carlos Ramiro Ruiz. Hablar de la cultura archivística es una tarea pendiente por realizar y quienes trabajamos en este ámbito nos corresponde impulsar, mostrar nuestro quehacer, el valor de los documentos que custodiamos, demostrar cómo el sistema de archivos es la columna vertebral que hila y sostiene las funciones de las instituciones, pero principalmente debemos estar convencidos y orgullosos de ser archivistas. Actualmente existe un marco jurídico vigente que establece estructuras para garantizar su conservación y organización. La Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios nos provee de elementos para entender, controlar, trabajar y mejorar de tal manera que coadyuvemos con nuestras instituciones en la toma de las mejores decisiones, que nos den como resultado un mejor control de documentos que nos permita preservar la memoria histórica de nuestro Estado, garantizando el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. La Ley de Archivos define y regula los sujetos obligados. Esto va en el sentido que establece desde las estructuras, las responsabilidades, las atribuciones, las infracciones y delitos y sanciones. Como archivista, puedo comentar que la Ley de Archivos viene a ser un aliado en los quehaceres archivísticos, ya que nos provee de argumentos y herramientas sólidas para generar mejores prácticas y conservación de archivos organizados, estabilizados y de vanguardia. Por tal motivo, quiero recalcar dentro de este conversatorio donde tenemos que identificar los retos que la propia ley nos impone como sujetos obligados. En principio de cuentas y como responsable del Archivo de Concentración del Estado de Jalisco, uno de los principales retos a cubrir y problemas que actualmente se nos presenta es el tema de la infraestructura. Es un tema general, es un reto importante que la implementación de la propia ley nos lleva a generar espacios y condiciones adecuadas tanto para los archivos de concentración como para los propios archivos históricos. No solamente nos tenemos que enfocar en el tema de generar espacios físicos que anteriormente eran vistos como bodegas, sino tenemos que crear espacios con condiciones específicas y técnicas que nos ayuden a una mejor conservación del propio acervo documental. Tenemos que implementar sistemas de controles de temperatura, humedad, sistemas de iluminación, cualquier tipo de implementación que nos contribuya a una mejor estabilización y conservación del propio documento. No podemos hacer acumulamiento de documentos. Tenemos que crear esas condiciones para que el documento pueda cumplir todo el proceso de su ciclo de vida
y sobre todo se conserve y pueda ser evidencia para las próximas generaciones. En un segundo término, que como reto puedo manifestar dentro de lo que marca la propia ley de archivos, es el tema de la estructura que define la propia ley de archivos. Es importante que como sujetos obligados se definan las propias estructuras que ayuden a cumplir con ese proceso de ciclo de vida del documento. Actualmente, como ya lo dijo el señor secretario y el doctor Carlos Ramiro, hemos venido trabajando con el archivo de concentración del Congreso del Estado de Jalisco, el archivo histórico, pero estamos en un proceso de incorporación y de creación del propio archivo de trámite. En ese sentido, de acuerdo al ciclo de vida del documento, es importante que se rescate de todas las áreas generadoras, comenzando desde el área de oficialidad de partes, donde se generan el inicio vital de los documentos dentro de este Poder Legislativo, y ir generando ese equipo de trabajo que de alguna manera nos ayude a cumplir en todos esos procesos de gestión. En un segundo término, y otro gran reto de la aplicación de la propia ley, es la creación de todos esos instrumentos de control que nos marca la propia ley. Es importante que una vez definido ese grupo o equipo de trabajo dentro de los archivos de trámite, comencemos a trabajar y a formar los instrumentos archivísticos, el cuadro de clasificación documental, el catálogo de disposición documental, los inventarios archivísticos que de alguna manera hemos venido trabajándolos, pero poco a poco se irán integrando todas las áreas generadoras que de alguna manera u otra contribuyen a esos acervos que tienen que pasar por el ciclo de vida y posteriormente llegar a los archivos de concentración y los archivos históricos. En ese sentido, como grandes retos para poder construir esta parte de los archivos, debe de haber la parte de la profesionalización del personal que lleve a cabo esas tareas. ¿En qué sentido? El tema de la valoración documental es un elemento indispensable para poder identificar el valor que representa cada uno de los documentos que se generan. Si tiene un valor administrativo, un valor legal, un valor fiscal o un valor histórico, de tal suerte que dentro de esos archivos de trámite, el que pueda conocer la persona va a poder determinar el tiempo de vida que debe de llevar cada uno de los documentos y poder determinar los valores primarios y secundarios al propio documento. Es importante que la profesionalización del personal sea cada vez más ardua en ese sentido. Actualmente, como Congreso del Estado y como cualquier otro sujeto obligado, siempre va a estar una constante que tiene que ver con el problema de los temas presupuestales. Aquí como Congreso del Estado, no es la excepción. Por tal motivo, estamos trabajando en un proyecto ejecutivo donde de alguna manera se hace de manera integral todas las necesidades por las que estamos viviendo aquí en el Congreso para poder entrar en cumplimiento de la propia ley y conforme al presupuesto asignado, se ha programado en diferentes etapas la aplicación y el cumplimiento de la propia ley. En principio, generando espacios oportunos y acordes para el propio resguardo de los documentos. Gracias, licenciado David Madera, por su participación en este conversatorio. A continuación, quiero hacer hincapié en la importancia y trascendencia que tiene para el Congreso del Estado la verificación de que cada uno de los procesos vinculados en el área administrativa con el buen manejo del archivo de trámite funcionan y que esa evidencia
se convierte en la materialidad documental que cumple con la perspectiva del ciclo vital del documento y que cada área hace responsable del resguardo, del control y la catalogación de cada una de ellas. Hacía énfasis el titular del archivo de concentración en la importancia que tiene precisamente ese fortalecimiento de la perspectiva del archivo de trámite, que desde la perspectiva o desde la óptica de la Secretaría General nos implica darle curso a la legislatura en trámite. En este caso, la 62ª legislatura es muy celosa de que funcione correctamente el proceso legislativo alrededor de la Asamblea y que haga lo propio cada una de las comisiones permanentes y especiales. De la misma manera, cada una de las instancias administrativas de coordinación o los órganos técnicos que tienen autonomía o no, sean funcionales. Y esa funcionalidad al término de la legislatura hace necesario un proceso al cual llamamos nosotros de manera técnica transferencia documental. Y la transferencia documental requiere ser presentada por el responsable o titular de cada una de estas áreas administrativas. Con la transferencia nosotros vamos a tener la certeza de que la reingeniería de la última ley orgánica del Poder Legislativo quede de manifiesto en el cuadro general de clasificación archivística y permita tener para las próximas legislaturas y para las personas que hacen disposición de los archivos documentales del Congreso, una perfecta referencia de la organización interna de naturaleza administrativa. Por ello, la importancia, decía, de el órgano de control del Congreso, la llamada Contraloría, en la aplicación, la práctica de las auditorías archivísticas. A través de las auditorías archivísticas tendremos conocimiento del funcionamiento cabal de cada una de las áreas. Y para ello, incorporaremos la participación del maestro Raúl Bermúdez Camarena, quien es titular del órgano interno de control del Congreso del Estado de Jalisco y quien comentará sus perspectivas respecto de las auditorías archivísticas. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación al Congreso del Estado de Jalisco y también al Archivo Histórico de la Nación por la invitación a este panel. Yo iniciaría haciendo una reflexión de la participación ciudadana, ya que la participación ciudadana en México y en Jalisco han sido factor fundamental de la construcción de la rendición de cuentas, ya que a partir de la participación ciudadana, los entes públicos y la clase política han entendido que no solo es abrir la puerta, sino dar la participación para la construcción administrativa, legislativa o el uso de los recursos públicos de los entes. Hoy en día podemos celebrar el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema de Fiscalización, el Sistema de Transparencia y también el sistema que forma parte nuevo modelo de la Ley de Archivos. Cabe mencionar que la Ley de Archivos es una herramienta institucional para la construcción de sistemas institucionales de archivos, modelos de gestión institucional para el uso de los recursos, pero también para el uso institucional y el seguimiento institucional de los documentos y de los archivos. Cabe mencionar que la Ley de Archivos nos menciona que a partir de un sistema institucional de archivos tendremos que darle trámite, darle seguimiento, ver qué tipo de seguimiento se le dio, cuál es el resultado de ese seguimiento y documentalmente dónde se tiene que depositar ese archivo y posteriormente cómo se tiene que salvaguardar ese archivo. Es importante mencionar que de las bondades que tiene esta ley es que le da facultades a los órganos internos de control para que los órganos internos de control no solo realicen auditorías archivísticas, sino también verifiquen la custodia de estos documentos. Este sistema institucional de archivo está aparejado de instancias operativas de los propios entes, los cuales son los encargados de dar el seguimiento y la construcción de este sistema de gestión archivístico. Pero también
el artículo 116 de la propia ley manifiesta cuáles son las faltas administrativas que se pueden incurrir por el mal uso de los documentos. Si un servidor público no le da seguimiento, si un servidor público filtró información o hizo mal uso de esa información, si un servidor público mutiló un documento, si un servidor público ocultó un documento. Este artículo de la ley manifiesta que hay sanciones administrativas, pero también penales, porque es importante mencionar que el ocultamiento de información o falta de seguimiento de información en materia de derechos humanos se considera una falta grave, lo cual va aparejado de un tipo penal, sin dejar al lado la responsabilidad administrativa que dará seguimiento a partir de una investigación, substanciación y resolución por parte de los órganos internos de control, que va aparejado de una sanción. Es importante también resaltar que este tipo de auditorías nos dan el resultado de conocer archivísticamente qué tiene el ente y cuál fue el seguimiento real en materia de auditoría. Podría ser una auditoría de desempeño para ver cuál fue el resultado del seguimiento de ese trámite institucional. Que estas auditorías tendrán que ir aparejadas de herramientas propias de la auditoría en materia de fiscalización, que son papeles de trabajo que nos darán esta información. El Congreso de Jalisco, el año pasado iniciamos con este modelo, se implementó un comité de archivo, y a partir de la implementación de este comité de archivo, el órgano interno de control, dentro de su plan anual de auditorías, también implementó la auditoría archivística, lo cual comenzamos esta auditoría al archivo del Congreso de Jalisco y nos arrojó que documentos del siglo XIX, 1814, tenían daño por mutilación y por mal uso de estos documentos, pero también que habían sido robados algunos otros documentos, lo cual de manera inmediata solicitamos la intervención del INAH para que con el INAH coadyuváramos en esta auditoría archivística y pudiéramos tener un dictamen técnico para aparejarlo y dar continuidad a la responsabilidad administrativa y a las denuncias penales correspondientes que el órgano interno de control presentó ante las fiscalías estatales, pero también ante las instancias federales, ya que también el daño al patrimonio histórico de un estado corresponde a las fiscalías federales atender. Entonces, no solo el mal uso de los archivos, no solo son materia de responsabilidad administrativa, sino también de un tipo penal estatal y un tipo penal federal. Es importante mencionar que hoy en día esta herramienta nos va a garantizar la rendición de cuentas y la protección del patrimonio. Es una gran ventaja que las instituciones cuenten con un comité de archivo, y a partir de este comité de archivo los órganos internos de control desarrollen su responsabilidad e inicien con las auditorías archivísticas. Hoy vuelvo a celebrar la participación ciudadana. Creo que es responsabilidad de todos los servidores públicos el rendir cuentas, y no solo es que pongas a disposición tu información personal o la información administrativa del ente, sino que pongamos a discusión y en la mesa qué es lo que se construye en el día a día de manera financiera y dentro de las atribuciones que tienen todos los servidores públicos y todos los entes. Concluiría con esto. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar al señor diputado Jorge Eduardo González Arana, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Jalisco y quien cerrará esta emisión. Agradezco al señor diputado González Arana y le cedo el uso de la palabra. Buenas gracias, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Para mí un honor estar el día de hoy a través de este medio, pues enviando un saludo y un tema tan importante, sobre todo para nuestro Estado y para el poder que considero más importante, que es el Poder Legislativo. Y bueno, ahora, pues su servidor, a nombre de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado, pues me es grato
pues cerrar los trabajos de este conversatorio sobre la ley de archivos desde el Congreso del Estado de Jalisco, retos de su aplicabilidad. Y bueno, pues ¿qué podemos esperar de este ejercicio? Obviamente que nos mueva a reflexionar sobre la importancia de los archivos como centro neurálgico de estas instancias públicas, y que en este sentido, y como ya se señaló aquí también, pues recordemos que uno de los objetivos de esta ley de archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, en armonía con la ley de archivos, pues consiste en promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, la conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los mismos documentos de archivos que poseen los sujetos obligados, también contribuyendo en la eficiencia y eficacia de la administración, y que también pues la correcta gestión gubernamental en el avance institucional. Y por ello, como señala el famoso pues, archivero estadounidense en el siglo pasado, donde dice que el nervio motor de la nación entera, está en sus archivos. También catalogarlos, clasificarlos y preservarlos de una posible destrucción de una empresa pues, patriótica, de vastos alcances y de ardua labor, que también debemos afrontar lo más pronto posible y que urge también en suma realizar. Desde la Junta de Coordinación Política hacemos votos para que este ejercicio de análisis y diálogo realizado el día de hoy pues nos lleve a todos a que tengamos una responsabilidad en el servicio público, a dar importancia que merece la labor archivística y que los documentos de la misma también sean resguardados, ya que ellos no solo se plasman las atribuciones de una autoridad, sino son fiel reflejo de la realidad histórica que nos toca enfrentar, y he ahí la importancia de nuestro patrimonio documental, donde se tenga la entereza presente y que también de nuestro pasado. Y bueno, cierro esta intervención recordando la frase de uno de nuestros autores esenciales de la renovación historiográfica del siglo XX en Francia, que decía: la incomprensión del presente nace plenamente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse por conocer el pasado, ni si no se sabe nada del presente. Y yo creo que es importante esto recalcarlo, y pues muchas felicidades a quienes, tanto los compañeros diputados que presentaron esas iniciativas, y que en todos ustedes en los procesos tanto administrativos y de todo el proceso que esto conlleva, que mucha gente pues no sabe que la importancia o no valora la importancia que tiene toda esta información, estas leyes, que es lo que protege por nuestra historia también de todos los mexicanos y en este caso pues los jaliscienses. Así que pues un honor estar el día de hoy como presidente de la Junta de Coordinación y poderles acompañar en este importante conversatorio, y un saludo pues a todas y a todos quienes estamos aquí conectados. Agradeciendo la intervención del señor diputado Jorge Eduardo González Arana, quien preside la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, agradecemos a todos los que participaron e hicieron posible este programa a través de las distintas dependencias de la Secretaría General, de las coordinaciones, de los órganos técnicos, así como al señor diputado Juan Adán Martínez García, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, al maestro Luis Eduardo Romero Gómez, quien es director del Archivo Histórico del Estado y presidente del Consejo Estatal de Archivos, al abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general del Congreso, y al compañero licenciado David Madera Soltero, quien es jefe del Archivo de Concentración. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, y seguramente seguiremos atentos a estos conversatorios que propone el Archivo General de la Nación. Muchas gracias.